¿Qué tal, maestros y maestras? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Pues un servidor Jorge Barrón les da la más cordial bienvenida a esta sesión del Plan de Acompañamiento Educativo Macmillan Educación. Les queremos comentar, maestros, maestras, que nuestra ponente Adi Saban, indicará los momentos de participación mediante el chat para responder a preguntas. Les pedimos que al final de la sesión responda una encuesta de satisfacción. Al cierre de esta sesión vaya a aparecer una liga para que ustedes puedan ayudarnos con esta encuesta de satisfacción. Y les comentamos que al día siguiente de la ponencia recibirá una constancia de participación en su correo electrónico. Les comentamos también, maestros y maestras, que los objetivos de este plan de acompañamiento Macmillan, pues tiene principalmente acompañar a docentes en el uso de nuestros proyectos impresos y digitales, el brindarles a ustedes las soluciones de capacitación alineadas a las necesidades de su proyecto educativo. Asimismo, dar seguimiento a las necesidades de capacitación detectadas para el mejoramiento, pues, y aprovechamiento de los recursos didácticos adoptados. Asimismo, también apoyar a la comunidad escolar en los desafíos de la nueva normalidad educativa y el regreso a clases en cualquier modalidad. Acercar a docentes y directivos, así como a los familiares, a las transformaciones y tendencias educativas que provienen del cambio en los nuevos programas de estudio. Y me complace, maestros, maestras, en presentar a la maestra Adi Saban. Es originaria de Israel. Ella es licenciada en psicología y maestra en psicopedagogía por la Universidad Anáhuac, coach ontológica y empresarial de Cocrear México y la UNAM, terapeuta cognitivo-conductual de Feeling Good Institute en Estados Unidos, investigadora de la Universidad Ben Gurion de Negev en Israel. Ha realizado certificaciones en 7 hábitos de las personas altamente efectivas, uso de las herramientas Point of View, estándar de competencias ECO 217 de la SEP, entre otros. Facilitadora en cursos y talleres para adolescentes, maestros y padres de familia, en donde se fortalecen los vínculos efectivos, herramientas para la educación del alumno, mejoras de canales de comunicación, comprensión de los obstáculos que suelen presentarse en la etapa adolescente y el fortalecimiento de ambiente familiar. También da pláticas para mujeres con el tema de empoderamiento a la mujer. Ha trabajado en el área educativa implementando programas novedosos a adolescentes en distintos colegios, así como en el área de recursos humanos, fortalecimiento del desempeño laboral. Hace más de 18 años trabaja en la consulta privada con niños, adolescentes y adultos. Maestros y maestras, pues los dejo en excelentes manos con nuestra invitada como ponente, la maestra Adi Saban. Adelante, maestra Adi. El micrófono y el espacio es suyo. Denos unos minutos y en un momento más la maestra Adi se conecta con nosotros. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un honor, es un placer estar el día de hoy con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es sobre la adolescencia y los adolescentes actuales. Y esto es porque un adolescente hace 30, 40 años no es el mismo adolescente de hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día los adolescentes tienen diferentes retos, el mundo está globalizado y se espera de los adolescentes otras cosas que a lo mejor hace 20, 30, 40 años no se esperaba lo mismo. Por eso es que nosotros, como padres de familia y como docentes, debemos de saber cómo manejar los adolescentes de hoy. Un padre de familia, un maestro de hace 20 o 30 años, funcionaba completamente diferente a lo de hoy en día. Entonces, cuando hablamos de la adolescencia, a veces hay personas que me dicen, porque doy la consulta privada, asesoro a padres, yo también soy docente a nivel universitario y muchas personas me dicen, es que Adi, la adolescencia es la peor época, es una época muy difícil para el adolescente y también para los padres de familia.
Y siempre mi respuesta es sí y no. Puede ser tan fácil o tan difícil como nosotros quisiéramos. Claro está que hay adolescentes que son difíciles, que son retadores, que son impulsivos, que su toma de decisión no es correcta. Y hay adolescentes que son más fáciles. No digo manejar, pero se puede hablar con ellos. Es más fácil tomar decisiones con ellos. Entonces, bueno, voy a estar abriendo en algún momento el micrófono para que ustedes participen, porque yo siempre digo que de estas pláticas todos aprendemos entre todos y bueno, y al final de la presentación van a ver referencias bibliográficas que utilicé y vamos a abrir un espacio para preguntas. Siguiente. Ok, vamos a hablar de 4 temas. Obviamente sobre la adolescencia es un tema que podríamos estar aquí horas hablando, pero vamos a hablar de 4 cosas. La primera es cuáles son los retos de los adolescentes del siglo XXI, cuáles son los retos de hoy en día, conductas de riesgo, rol de la familia, que a mí me parece importantísimo, el rol de la familia y también de los maestros en la adolescencia y prevención de conductas de riesgo. Siguiente, ¿ok? Siguiente. Ok, entonces, ¿cuáles son los retos de los adolescentes en la actualidad? Y aquí me gustaría que abramos el micrófono, pueden hablar o pueden escribir en el chat. Y me gustaría que algunos de ustedes me digan cuál consideran ustedes que son los retos que nuestros adolescentes hoy en día tienen. Entonces, Jorge, no sé si les podemos habilitar. Ya estamos ¿Ya? habilitando, maestra Adi, ya estamos habilitando el chat para que maestros, maestras, si gustan participar, está abierto para dar respuesta a esta pregunta. Adelante, por favor, y leemos con todo gusto sus respuestas. Ok, igual si alguien quiere prender el micrófono también. Aquí tenemos la primera pregunta. Y nos dice Víctor, la dinámica familiar sería uno, claro, muy bien. Nos dicen la exposición digital, exacto. ¿Qué más? ¿Cuáles otros creen que sean? ¿Cuáles son estos retos que tienen nuestros hijos o nuestros alumnos? Porque muchos de aquí somos docentes y padres de familia, otros solo son docentes. Ok, problemas de identidad, exacto. Enfrentarse a la discriminación, que cada vez vemos más casos en colegios de discriminación, más casos de problemas de identidad, ok. ¿Alguien puede pensar en otro? A ver si alguien más nos puede poner uno diferente. A ver si alguien, uno más. Y durante esta plática vamos a hablar mucho sobre esta exposición digital. Sí, vamos a hablar sobre las redes sociales, de lo que sucede hoy en día en las redes. No vamos a entrar tanto en el tema de discriminación y identidad, que por supuesto, como les dije, el tema de adolescentes son temas de horas enteras, pero como no tenemos tanto tiempo, vamos a tratar como de abarcar lo más que podamos. Nos dicen también la retención de la atención, puesto que la información a la que están expuestos en redes es muy rápida, en cuestiones de segundo, exacto, y muchas veces no se cuestionan si esta información es verdadera o no. Y hace poco, en una de las pláticas que di, una maestra me decía, me contaba, que ella le pidió a sus alumnos investigar, tenía alumnos en bachillerato y pedía que investiguen una noticia actual. Y entonces el alumno después de un par de días llega y da una noticia cuando se le pregunta, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde obtienes esta noticia? El alumno contesta de TikTok. Entonces, evidentemente ni TikTok, ni Facebook, ni Instagram son fuentes fidedignas y es nuestra obligación enseñarle a los chavos qué sí es real, qué es mentira y buscar siempre estas fuentes porque desafortunadamente a veces lo que leen y lo que ven en las redes sociales lo creen. Y aquí también nos dice todo inmediato y fácil. Saben, desde que el WhatsApp tiene las dos palomitas azules, ha hecho que los chavos no sean tolerantes a la frustración y cuando alguien ve las dos palomitas azules, ellos dicen, es que me tienen que contestar, es que mi mamá no me contestó, es que mi amigo no me contestó, es que el novio no contestó. Y esto también ha hecho que no haya tolerancia a la frustración, porque puede ser que a mí me llegue un mensaje, lo veo,
pero que no lo puedo contestar en ese momento porque estoy ocupada. Y esto ha generado también discusiones, enojos, depresión, ansiedad en los adolescentes cuando esperan que todo sea inmediato. Perfecto. Siguiente. Ok, como sabemos, la adolescencia es un proceso de crecimiento y maduración que comienza aproximadamente entre los 10 y 12 años y que puede extenderse de los 19 hasta los 24 años. Pero aquí hay un punto importante, que ya hay estudios que demuestran que hay niños de 9 años que entran a la adolescencia. Entonces, fíjense, por un lado, la adolescencia empieza a tempranas edades, y antes fue 10, 11, 12, ahora vemos niños de 9 años que son adolescentes, y si anteriormente se acababa la adolescencia a los 18, 19, 20 años, hoy en día vemos personas de chavos de 24 años que terminaron la licenciatura, que probablemente están en su primer trabajo y aún se siguen comportando como adolescentes. Y esto tiene que depender mucho de los factores biológicos y culturales, pero también esto tiene que ver con este miedo de la toma de decisión y del miedo a hacerse cargo y responsabilizarse y asumir las consecuencias. Justamente estaba hace rato contándole precisamente a Jorge, que estuvimos platicando antes de esta clase, que a mí me impresiona porque tengo yo alumnos que tienen 20, 21 años. O sea, estamos hablando de alumnos que están a mitad de la carrera y cómo a veces su toma de decisión y su resolución de problemas, que esperaríamos que un chavo de esa edad sea maduro, porque muy pronto saldrá al mundo y saldrá a trabajar, y de pronto nos topamos con chavos que se enojan, con chavos impulsivos, con chavos que esperan hasta a nivel universitario que sus papás les resuelvan sus problemas. Y aquí es donde nos tenemos que cuestionar y decir, ¿qué estamos haciendo mal como papás o diferente? ¿O dónde nos falta como papás o como docentes trabajar más? ¿O qué está pasando que nuestros adolescentes no están queriendo asumir ciertas responsabilidades o tomar decisiones correctas? Y cuando digo nuestros adolescentes, no es generalizar, porque siempre vamos a tener adolescentes maduros, adolescentes que toman decisiones, adolescentes resolutivos, pero también vemos adolescentes que tienen miedo, adolescentes que en últimos semestres a veces se dan de baja del bachillerato o hasta en la universidad y decimos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está aquí? ¿Estamos fallando o no estamos fallando en nuestra manera eh, de educar a nuestros hijos o de las cosas o de las expectativas que estamos teniendo? Entonces, esto nada más se los doy para que lo vayan pensando, que lo vayan analizando. Lo vamos a estar trabajando eh, eh, y lo vamos a estar platicando durante nuestra sesión. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos ver durante la adolescencia? Vamos a ver cambios físicos muy marcados, vamos a ver cambios emocionales y psicológicos, que ahorita vamos a hablar de esto, cambios sociales, este cambio de amigos, esta necesidad de pertenecer, que a veces podemos pertenecer a un grupo donde nos impulsa a estudiar, a echarle ganas, pero también a veces podemos pertenecer a un grupo donde consumen sustancias, donde tienen relaciones sexuales sin protección, entonces hay que ver cuáles son estas y el desarrollo cognitivo, este pensamiento abstracto, esta resolución, el análisis, el asumir consecuencias y tomar decisiones correctas. ¿Ok? Siguiente. Ok, ahora sí. Algunos de los cambios físicos que podemos encontrar son el desarrollo de caracteres sexuales, aceleración del crecimiento, este estirón, y bueno, cambios hormonales, el cambio de voz, el aumento de pecho, la salida de vello, etcétera. Pero, ¿qué cambios emocionales y psicológicos podemos encontrar? Bueno, una búsqueda, justo como alguien dijo, la búsqueda de identidad personal. ¿Pertenezco, no pertenezco? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? ¿Con qué tipo de amigos? ¿Qué tipo de pareja quiero tener? ¿Qué tipo de amigos quiero tener? ¿No? El entender de ya mi mamá no toma decisiones por mí y qué es lo que yo quiero, cómo voy a construir mi vida a nivel personal, profesional, etcétera. Mayor independencia, porque en la adolescencia nos independizamos de los papás y buscamos pertenecer a un grupo de amigos y cambios de humores frecuentes, ¿no? Tengo muchos papás que me dicen,
Hay momentos que mi hijo está sonriente, está feliz, está contento y de repente otra vez está de malas y está encerrado en el cuarto muchísimas horas. ¿Y por qué? ¿No? Entonces, esto tiene que ver también con esta maduración cognitiva, que de repente vemos chavos que toman decisiones correctas, que saben poner límites, que saben decirle a sus amigos no cuando algo es incorrecto, y por el otro lado también vemos que son más impulsivos, hacen berrinches, se enojan por cualquier cosa, se quieren aislar. Luego, en los cambios sociales podemos encontrar mayor influencia del grupo de amigos y aquí como padres de familia y amigos y maestros tenemos que estar de verdad cerca de nuestros hijos y de nuestros alumnos, darles esta cierta independencia para la elección de sus amigos, pero creo que aquí es importante una guía correcta de decirle, bueno, quiénes son tus amigos, qué te están pidiendo, quiénes son. Conflicto, distanciamiento de figuras de autoridad, ya sean padres de familia y maestros. Y aquí empieza el interés por las relaciones románticas y sexuales. Y creo que aquí es cuando empezamos a hablar con nuestros hijos y nuestros alumnos sobre el consumo de sustancias y la prevención de embarazos en los adolescentes, la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y creo que estos son temas, porque me decía una mamá hace tiempo, me dijo, sabes, Adi, hace 20, 30 años, cuando yo fui adolescente, mis papás nunca hablaron conmigo de estos temas, eran tabú en la familia. Y algo que yo siempre le contesto y le digo a los papás es que hoy en día estos temas ya no pueden ser tabú. En todas las mesas de todas las familias mexicanas debemos de hablar de esto con nuestros hijos y también en el colegio y hacer campañas de prevención. Hoy por hoy encontrar drogas es más fácil que encontrar un refresco. Hoy en día las relaciones sexuales en adolescentes hay un porcentaje muy alto. De hecho, aquí les comparto, se pensaba que en la pandemia el embarazo en adolescentes iba a disminuir y desafortunadamente aumentó. Esos adolescentes que no tenían nada que hacer y estaban todo el tiempo encerrados o iban a casas de amigos, nos demostró que un adolescente cuando no está activo, un adolescente cuando no está estudiando, toma malas decisiones y justo en la pandemia hubo un aumento significativo en embarazos de adolescentes. Y por último, el desarrollo cognitivo, capacidad de pensamiento abstracto, lógico y crítico, desarrollo de valores, creencias y proyectos personales. Es decir, ok, a mí mis papás me enseñaron estos valores, pero concuerdo con esto, acepto esto. Mis papás me dijeron que crea en esto y no importa la religión que sea, pero debo de creer, no debo, me siento cómodo, cuestionarme y se vale cuestionar la religión y se vale cuestionar los valores de los papás y se vale cuestionar, pero a veces como papás y como maestros nos cuesta mucho trabajo cuando nuestro adolescente nos cuestiona o cuando nuestro adolescente nos dice, tú me pides que yo haga esto y esto o que no haga esto y esto, pero tú sí lo haces. Entonces siempre les digo, acuérdense que nosotros somos un espejo de nuestros hijos y los hijos se espejean en nosotros. Pasa mucho que los papás le dicen a los hijos, y lo veo en consulta privada, que le dicen, es que tú debes de ser respetuoso cuando vas a un restaurante. Y el primero que no es respetuoso y es prepotente es el papá, ¿no? Entonces, a veces los hijos me dicen, ¿cómo mi papá me pide que yo sea respetuoso con la gente en un restaurante si él no lo hace? Y 100%. Nosotros como adultos tenemos que ser ese ejemplo. Nuestros hijos se espejean con nosotros. Entonces, tenemos también que tener cuidado con lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo ¿no? Cómo verbalizamos las cosas. Siguiente. ¿Ok? Entonces aquí algunos de estos retos tenemos, me voy a ir como las manecillas del reloj. La adolescencia del siglo XXI se caracteriza por el impacto de la tecnología, redes sociales, y esto afecta a la salud mental, que a veces pensamos que a todo mundo le va mucho mejor que a uno. A veces cuando hay chavos que no tienen un grupo y ve a todos los niños de la generación que salieron de fiesta, que fueron un fin de semana juntos y todos están contentos, eso puede generar mucha depresión y mucho de lo que vemos en redes sociales no es la realidad. En redes sociales todo el mundo sube fotos y todo el mundo demuestra que está feliz, que está contento, pero no es una realidad. Y eso que le tenemos que enseñar a nuestros adolescentes, porque muchas veces al ver estas fotos se deprimen o les genera ansiedad y se cuestionan, ¿por qué a mí no me invitaron? ¿Por qué yo no tengo con quién comer? ¿Por qué yo no estoy tan contento? ¿Por qué todos los niños de mi generación están contentos y yo no? ¿Ok? La segunda es
Los adolescentes están expuestos a un mundo globalizado y conectado, lo cual puede generar desafíos como el ciberacoso y la comparación de otros, ¿no? Es esta foto, ¿no? Muchas veces vemos, y eso lo dicen tal cual las adolescentes, el modelo a seguir de estas actrices que tienen trastornos alimenticios y que parecería, y lo pongo aquí entre comillas, que es el modelo a seguir la belleza y que no lo es, porque es una enfermedad. Un trastorno alimenticio es lo que es una enfermedad, y muchas chavas dejan de comer o se provocan el vómito para ser guapas como esa actriz importante. Y el tener que hablar con los chavos y decirles, no, a ver, esto no es un modelo a seguir, esto no es belleza, esto es enfermedad. Y lo último es también se enfrentan a situaciones de salud mental, depresión, ansiedad y la presión de la sociedad para alcanzar ciertas expectativas. Por ejemplo, anteriormente se decía que la ansiedad, y estaba en las investigaciones, que la ansiedad empezaba en la adolescencia. En la pandemia se dieron cuenta los investigadores, y hay mucha bibliografía de eso, que la ansiedad también lo podemos encontrar en un niño de 3 años, o de 4 o de 5. Quiere decir que todas estas enfermedades de salud mental, que anteriormente se pensaba que solo sucede en la adolescencia y en la adultez, hoy por hoy también los podemos encontrar en niños. Y esto es preocupante. Si no damos, si no trabajamos con este niño, si no está bien diagnosticado, bueno, ¿qué va a pasar en la adolescencia? Y por el otro lado, también nos encontramos en muchas escuelas donde los maestros dicen, este tiene TDA, este tiene que estar medicado, este, y tampoco se trata de medicar a todos los alumnos. Entonces, tenemos este reto porque a lo mejor tenemos un grupo de 30 donde 10 prestan atención, 10 no entienden nada, 10 ya se aburrieron. Y nuestro reto también como docentes es decir, ¿qué hago con estos 30 alumnos? Nadie se queda atrás. Tenemos que ayudarle a todos a tener un excelente semestre. Porque si yo, maestra, nada más me encargo de darle clase a estos 10 que se muestran interesados, aquí yo estoy fallando como docente. ¿Qué voy a hacer con estos 20 alumnos que a 10 a lo mejor les cuesta trabajo, a 15, y 5, como ya aprendieron el material en menos de 5 minutos, ya se aburrieron? Hay algo aquí que me gusta compartirles mucho, y más a docentes cuando hablo con ellos. Yo tenía un maestro que me decía, y justo por mi maestría y que todo el tiempo estamos en escuelas y estamos observando y damos pláticas y talleres, hubo un maestro que una vez me dijo algo y me gusta citarlo y me gusta compartir esto en las pláticas que doy más cuando hablo de adolescentes, que él decía, cuando somos maestros, no importa la materia que damos, no importa si es en matutino o vespertino, no importa si tengo 10 alumnos o 35 en una clase, nadie se queda atrás. O sea, es un poco todo mundo se sube a este barco y nadie brinca del barco. Todos tienen que llegar a la isla. O sea, todo mundo tiene que terminar el semestre. Tenemos que buscar las estrategias de ayudarles a que todos aprendan. Hay unos que son visuales, otros que son auditivos, pero debemos de buscar la manera de hacer que nadie se quede atrás. Y ese es nuestro reto como docentes, porque al estar en el salón de clases vemos alumnos interesados, pero también alumnos que nos dicen, a mí no me interesa, yo no quiero ser biólogo o químico o psicólogo. Y aquí es nuestro reto, ¿cómo puedo motivar a mi alumno que aunque no va a estudiar eso en la universidad, que de verdad le guste, que entre a la clase, que aprenda, por lo menos dejar en él una huella? Porque muchas veces, muchas materias que damos en secundaria y en prepa, pues realmente las damos los profesionistas, los que lo estudiamos en la universidad. Y aquí tenemos ese reto de decir, bueno, aunque tú no vas a estudiar química, ¿cómo te genero ese interés para que participes, para que hagas las prácticas, para que entres puntual a la clase, para que te vaya bien? Entonces, creo que también uno de nuestros retos, también de nosotros como adultos, frente a nuestros hijos y alumnos, es no se pueden quedar atrás. ¿Cómo hacer para motivar? ¿Cómo hacer que sean parte de la dinámica familiar? ¿Cómo hacer que todos los alumnos sean parte de la dinámica del salón y no dejar a ningún alumno atrás? Siguiente. Ok. Voy a ir leyendo esto como las manecillas del reloj. Entonces, tenemos esta búsqueda de identidad. Después de eso tenemos una presión social. En la adolescencia se ve muy marcado la presión social. Es
si voy a la fiesta, si no, si debo de tomar alcohol, si debo de consumir una droga, si me van a invitar, si no. Entonces, a trabajar, tenemos que trabajar con nuestros adolescentes, que aprendan a decir que no, que aprendan a decir, esto no lo voy a hacer. Y si mis amigos me obligan a hacer algo, si me obligan a hacer algo, decir que no. Luego, los cambios físicos y emocionales que vamos a ver, relaciones familiares. ¿Qué está pasando con la dinámica familiar? Los papás son ausentes, son papás que son amigos de los hijos, son papás que nunca están, etcétera. Toma de decisión, la correcta toma de decisión, educar sobre un futuro profesional, salud mental, uso de la tecnología y por último, perdón, conductas de riesgo, drogas, relaciones sexuales y embarazos. Sí, vámonos a conductas de riesgo. Entonces, antes de empezar con conductas de riesgo, aquí también me gustaría que participen. ¿Cuáles creen ustedes que son algunas de las conductas de riesgo que se presentan en la adolescencia? ¿Está el chat habilitado? ¿Cuáles son algunas de estas conductas de riesgo que podemos encontrar? Si alguien quiere participar, ¿ok? Nos dice Cristina, se apartan, exacto, quieren estar todo el tiempo solos. Aquí es muy interesante, una vez una mamá me dijo, sí, mi hijo se encierra en el cuarto de 3 a 8 y solo sale a cenar. Y yo le decía, y de 3 a 8 no entras al cuarto a ver qué está haciendo. Y me decía, no, ¿para qué? Error. Debemos de entrar, obviamente, tocar la puerta y entrar y ver qué está pasando. Nos dicen los retos, que aquí, a ver Silvia, si nos puedes escribir un poquito sobre esto. Y la independencia, tratando de estar tomando decisiones de grandes. Claro, porque es una edad que por un lado tienen mucho más responsabilidades que tenían de niños, pero por el otro lado no pueden llegar a las 3 de la mañana. Tienen que pedir permiso a los papás. Hay que ir a la escuela. No pueden dejar de ir a la escuela. O no pueden decir, hoy llego a las 3 de la mañana, hoy manejo borracho, ¿no? Perfecto. A ver si hay alguno más. A ver si alguien más escribe y seguimos. Ok, nos dice Silvia, los retos que se promueven en las redes sociales, como fue el del ballena exacto. ¿No? Han habido retos que desafortunadamente alguien sale herido o alguien pierde la vida por estos retos. Y es mucho también explicarle a los chavos, este reto no, no lo hagan, está mal, no es correcto, alguien puede perder la vida, etcétera. ¿Ok? Y esto lo hacen un poco para llamar la atención. Mira, yo sí hice el reto que salió en las redes sociales. Y aquí, espérame un segundito, Cristina nos dice, me ha sucedido en aula que llegan con mucho sueño, claro, porque se desvelan, porque están jugando, hablando con los amigos hasta las 3 de la mañana, llegan muy cansados. Hasta la semana pasada que di una plática, una maestra me decía, a veces llegan sin peinarse y sin bañarse, ¿no? Entonces, si fue una vez, uno dice, ok, pues si esto es continuo, hay que hablar con el alumno, entender qué está pasando, si es necesario también hablar con los papás, ¿no? Porque es una conducta que no queremos y es un foco rojo, algo está pasando. Además, si era un alumno que siempre llegaba puntual, bañado y participaba y de repente se está aislando, se está durmiendo en clase, no está participando, bueno, nos indica que a lo mejor algo está pasando a nivel emocional o a nivel familiar y es un foco rojo de que debemos o referirlo al área de psicopedagogía o hacer una cita con los papás y ver qué está pasando. ¿Ok? Y entonces nos di esta frase, las conductas de riesgo son acciones que los jóvenes realizan y que pueden poner su salud física, como lo que dijimos de los retos. También la parte mental, emocional o desarrollo social. Estas conductas suelen estar influenciadas por la búsqueda de identidad, lo que justo ustedes también nos escribieron, la presión social, la curiosidad y la necesidad de aceptación. Y aquí estas dos palabras son las que nos tiene que mantenernos ocupados. A veces la curiosidad hace que el adolescente tome una mala decisión o esta parte de aceptación toman malas decisiones como tomar, tener relaciones sexuales sin cuidarse, consumir drogas, justo por esta parte de decir, es que si no lo hago, no voy a tener un grupo de amigos
Y aquí por eso constantemente debemos de hacer campañas de prevención en la escuela, debemos constantemente de hablar de estos temas en casa. Y yo, como siempre digo, es un triángulo, escuela, padres de familia y alumno, y debemos de estar conectados y trabajar en conjunto para ayudarle al chavo a tomar correctas decisiones. Siguiente. Quiero leer alguien que puso en el chat que es muy interesante, ponen el grooming. Pues juegan videojuegos y muchas veces no conocen personalmente a todos los jugadores. Y esto, a ver, yo les voy a contar, ya tiene como un año, año y medio, que yo tenía, justo me llegó el paciente por esta razón. Este era un chavo de 12 años y que él siempre jugaba en línea. Evidentemente sabemos que una persona puede cambiar su perfil, puede cambiar su edad, puede cambiar todo. Y eso resultó que este amigo en la red social que estaba jugando con él, pues evidentemente no era un chavo de 10 años como él de 11 años, era un señor de 60 años. Y este señor de 60 años empezó a convencerlo que se iban a ver en un parque. Y este paciente, a pesar de que era muy consciente y muy maduro, en ese momento no fue maduro y dio su dirección y aceptó ver a este amigo en un parque. Afortunadamente, este encuentro no sucedió porque la mamá se dio cuenta. Y bueno, con eso y con la investigación y todo eso, se dieron cuenta que era un señor de 60 años y todo eso. Y desafortunadamente el chavo, que luego fue mi paciente, este amiguito de él, que no era un amigo, le empezó a pedir fotos de él desnudo y él empezó a mandar las fotos. Entonces, de verdad tenemos que hablar con los chavos y explicarles que muchas veces esos perfiles que creen que son chavos de su edad no lo son y deben de tener muchísimo cuidado. Entonces, regresando a principales conductas de riesgo, son consumo de sustancias, relaciones sexuales sin protección, violencia y agresividad, conductas alimentarias inadecuadas, uso excesivo de la tecnología, ciberacoso o texting, que puede ser el ciberacoso por un compañero, por alguien más grande, más chico, o que ellos mismos lo hagan, y autoagresiones y conductas suicidas. ¿Ok? Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los datos? Y creo que aquí es importante considerar estos datos, ¿ok? Y es el siguiente. El 20.6% de los adolescentes en México de 10 a 19 años consumen alcohol. Ahora, les digo, estas estadísticas es de los chavos que están registrados. Obviamente existen muchos más adolescentes que consumen que no se tienen las estadísticas. El 32.5 de los adolescentes entre 16 y 17 años consumen alcohol. 4.6 de los adolescentes fuman actualmente. Y ahí es cuando debemos de pensar, a ver, en estas tiendas de Oxxo y de 7-Eleven no se le puede vender cigarros a menores de edad. ¿Qué está pasando? A veces es un papá, es un primo, es un tío que le compra, un amigo, y a veces también en las mismas tiendas se los venden. 25% de los adolescentes entre 12 a 17 años consumen marihuana y metanfetaminas. ¿Ok? Imagínense. 30% de los adolescentes que están registrados fueron atendidos en 300 centros de salud mental y de adicciones. Ahora imagínense cuántos chavos no fueron a centros de salud. Y eso aquí podemos ver que 30,000 sus papás los llevaron y se preocuparon por ellos. ¿Cuántos adolescentes no tienen esa relación con los papás? ¿O cuántas veces, a veces los mismos papás son los últimos que quieren darse o aceptar que su hijo tiene un problema con el consumo de alcohol? En los últimos años, el consumo de metanfetaminas y éxtasis aumentó el 400% en la población de adolescentes. O sea, ya no estamos hablando solo de alcohol y cigarros, o sea, ya estamos hablando de metanfetaminas y éxtasis que los adolescentes de 12, 13, 14, 16 años tienen acceso a eso, que lo compran. 101,147 nacimientos de madres de 10 a 17 años solo en el último año. Una mamá de 10 años apenas va a ser adolescente. ¿Cómo una mamá de 10 años puede educar, puede cuidar, puede brindar lo que necesita un bebé? Y cada día 20 niñas, fíjense, 20 niñas menores de 15 años se convierten en madres.
Y esos son los que tenemos registrados a nivel nacional. Tenemos muchos más que no están registrados. Siguiente. Aquí solo les quiero enseñar cómo es preocupante las estadísticas que estamos teniendo. ¿Ok? Siguiente. Ahora sí, ¿cuál es el rol de los padres de familia? Siguiente. Ok. El rol de la familia es fundamental y también alguien de ustedes lo dijo. Esto es importante. Muchos papás a mí me dicen en la consulta privada o cuando doy talleres y pláticas, no, como es adolescente me alejo, tengo que darle esa libertad. Y aquí lo que nos dicen es lo diferente. El rol de la familia es fundamental, ya que esta etapa está marcada por grandes cambios físicos, emocionales y sociales. Aunque los adolescentes buscan independencia, la familia sigue siendo una fuente clave de apoyo, guía y valores. Eso quiere decir, no voy a estar encima de mi adolescente como un niño de 3 años, pero tengo que estar lo suficientemente cerca para apoyarlo, para escucharlo, para ayudarlo, para explicarle cuando algo es correcto o incorrecto. Muchos chavos dicen, yo soy adolescente, no necesito a mis papás. Y siempre los adolescentes creen que los papás son los que menos saben. Siempre creen que el amigo sabe más. Entonces hay una situación, no sé, médica o de salud mental y van y le preguntan al amigo. O van y preguntan a Google en vez de pedirle ayuda a los papás o pedirle a los papás ayuda de un profesional. Y aquí lo que yo les digo es, a veces el trato con adolescentes es cansado, es difícil porque muchas veces el adolescente nos rechaza como papás, nos rechaza como maestros, pero ahí debemos de estar cerca. No importa cuántas veces nuestro adolescente nos rechaza, tenemos que estar ahí para ese momento que nuestro hijo o nuestro alumno nos requiera para que sí estemos disponibles. Hay papás que me han dicho en pláticas y en talleres que doy, me dicen, no, Adi, me ha rechazado tanto que tome sus propias decisiones. Seguramente sus amigos saben más que yo. Y eso no es cierto. Un niño jamás va a saber más, un niño de 12, 13, 14 años jamás va a saber como un padre de familia. Por eso es que el rol de la familia, de los padres de familia es importante. Y aquí ahí va. Y nuestro rol, y ahora sí digo, yo también como mamá, yo tengo una hija que este mes cumple 12 años, mis otros dos hijos son más chicos, pero nosotros como papás debemos de estar cerca. Y cuando hablo de cerca, no ser amigos, los papás, y esto yo creo que la gente que me conoce y que ha estado en pláticas anteriores conmigo, siempre lo repito, no somos amigos de nuestros hijos, somos papás. El acto más bello y de mayor amor a nuestros hijos es cuando les ponemos límites. Y hay muchos maestros y muchos alumnos y muchos, perdón, padres de familia que me dicen, es que si le pongo límite a mi hijo dejará de confiar en mí, mi hijo me dejará de contar, mi hijo no confiará en mí. Y yo se los digo, eso es mentira, porque hay estadísticas y hay estudios que esos papás que tenían papás autoritarios y que deciden ser amigos de sus hijos y que fuman con los hijos y que dejan que el hijo llegue borracho y que no les da hora de llegada, a largo plazo el hijo se enoja con el papá porque el hijo le dice, sí, cuando fui adolescente yo tenía permiso, hacía lo que quería mientras mis amigos tenían hora de llegada. Pero al final, papá y mamá hay solo uno y amigos van y vienen. Entonces, si nosotros pensamos que el ser amigos de nuestros hijos, el comprarles cigarros, el tomar alcohol con ellos, el ir de fiesta con ellos, el permitirles que hagan lo que sea, eso nos hará tener una bonita relación, yo les digo, a la larga, eso nos va a traer muchas consecuencias, porque a la larga nuestros hijos van a dejar de confiar en nosotros y nos van a dejar de respetar, porque a la larga los hijos sí necesitan los límites de los papás y sí necesitan papás presentes y sí necesitan papás que se levanten a ver cómo están los hijos y que les pongan hora de llegada. Obviamente, si ahorita le llamamos a un adolescente y le decimos, ¿tú quieres límites? Obviamente el adolescente va a decir, no quiero. Y obviamente si hay un adolescente que su papá es su amigo, que le permite todo el mundo va a decir, wow, tienes al mejor papá, queremos tener a tu papá que te deja hacer lo que quieras. Pero sabemos que a la larga estamos perjudicando al adolescente. Le vamos a generar mucha confusión, le vamos a generar poca tolerancia a la frustración y obviamente no van a ser resolutivos. Si nosotros queremos que el día de mañana nuestros hijos y alumnos salgan ahí afuera, a ese mundo, donde ellos tienen que tener estas estrategias y habilidades para salir adelante ahorita.
Hoy en día, y desde que son chicos, debemos de marcar límites, debemos de hablar con ellos, debemos de guiarlos sin tener miedo a que nuestro hijo se enoje con nosotros o que en ocasiones nos rechace. Y eso es importante, no tenerle miedo a nuestros hijos, porque muchos papás me han dicho en sesiones, tengo miedo de mi hijo me regaña, mi hijo se enoja, mi hijo no me habla. Ok, siguiente. Ahora sí, ¿cuáles son las funciones principales? Les voy a leer las funciones y si alguien considera que como padres de familia tenemos más funciones, por favor, compártanla con nosotros. Entonces, lo primero es, tenemos un apoyo emocional. Debemos de aprender a escuchar y comprender al adolescente. Ser empáticos. Cuando yo digo comprender, no es aceptar todo lo que el adolescente nos dice, pero sí ser empáticos. Brindar seguridad y afecto incluso cuando haya conflictos. Y también decirle al adolescente, no, te equivocaste, esto está mal o esto no está permitido o la regla de la casa es esto y no lo puedes hacer o no, no puedes ir a esta fiesta o tu hora de llegada es, no sé, a las 11 12 y no a las 3 4 de la mañana. Debemos de ser ese apoyo, debemos de aprender a decir no a nuestros hijos, aunque nos hagan berrinche. La segunda, orientación y límites. Establecer normas claras, las normas del juego. ¿Qué espero de ti? Tú siendo mi hijo adolescente, las reglas cambiaron, porque no es lo mismo las reglas para un niño de 3 4 5 años que para un adolescente, pero también decirles cuál es tu responsabilidad en la casa, porque tu responsabilidad ya es otra, enseñar responsabilidad, respeto y toma de decisión. A mí a veces me pasa que mi hija me dice, bueno, mamá, pero qué mejor, pero tú escógeme, pero tú dime, no, toma la decisión, tómala tú, porque hoy en día tu toma de decisión, si me pongo esta playera o esta, es muy sencilla, pero después es toma de decisión de pareja, toma de decisión de carrera, toma de decisión de dónde quiero vivir, dónde quiero trabajar, y hay cosas que al final nosotros no vamos a poder escoger por ellos. Tres, comunicación abierta, promover conversaciones sinceras, hablar de esos temas que a nuestros hijos les preocupan, como dije, sexo, drogas, alcohol. Hoy en día estos temas ya no pueden ser tabú. Como les dije, tenemos que abrir estos temas en la familia. Es mejor que nosotros los escuchemos y les ayudemos a aclarar sus dudas. Y si no tenemos la respuesta, hablar con un profesional, a dejar que nuestros hijos tengan esa respuesta por medio de sus amigos, porque a veces los amigos tampoco saben y dan información falsa. Hablar sobre temas, sexo, drogas y presión social. Siguiente. Modelo a seguir. Nosotros somos un modelo a seguir como padres de familia y maestros. Los adolescentes imitan conductas que observan en sus padres y o cuidadores, como les dije. Este chavo que me decía, es que mi papá siempre me dice que tengo que ser respetuoso con los meseros. Le digo, sí, exactamente, es un trabajo y hay que respetar al mesero. Y me dice, sí, pero fuimos el domingo a comer y entonces le faltó al respeto y se enojó y le gritó. Y me dice, ¿cómo mi papá me dice que yo respete si él no predica con el ejemplo? 100%. El chavo tiene razón. Nosotros, si le pedimos algo a nuestros hijos, primero debemos de predicar con el ejemplo. No le puedo pedir a mi hijo que sea respetuoso si yo voy a un restaurante y falto al respeto. Número 5, apoyo en la educación, acompañar el proceso académico, motivarlos a estudiar, valorar el esfuerzo. No todos son buenos en todo, pero en vez de juzgar, en vez de criticar, no comparar, perdón, no comparar a mis hijos. Puedo tener un hijo que es muy bueno en matemáticas y otro que es muy bueno en historia. Debemos de encontrarle las fortalezas a nuestros hijos, no compararlos, porque en el momento que nosotros comparamos a un hijo con el otro, a uno de ellos los estamos lastimando a nivel emocional y les generamos inseguridad. Y esto a la larga también tiene consecuencias. Y fomentar la autoestima, reconocer los logros y capacidades y evitar comparaciones destructivas o críticas constantes. Si yo sé que tengo un hijo que es un buen alumno y al otro le cuesta trabajo, al otro le pondré a lo mejor un tutor, me sentaré con él, lo ayudaré,
pero eso no quiere decir que lo voy a criticar y me voy a burlar de él. Simplemente tengo que aceptar que a este hijo le cuesta trabajo a la escuela y al otro no. Eso no determina que el que es buen alumno tendrá éxito en la vida y el otro no. La vida nos da muchísimas sorpresas. Me he encontrado con gente que le costó muchísimo trabajo a la escuela y hoy en día son grandes empresarios. Y también conozco gente que en la escuela tuvo 10, 10, 10, 10, 10 alumnos académicos y hoy en día, de excelencia, y hoy en día no tienen buenos puestos, no tienen buenos trabajos. Entonces, las calificaciones no determinan el éxito, pero claro está que vamos a motivarlos para que puedan entrar a una buena universidad, para que puedan estudiar una carrera que les guste, para que lo quieran ejercer, que tengan buen trabajo, etcétera. Ahora yo aquí les pregunto, ¿alguien de ustedes piensa en algo más? ¿Qué otro rol tenemos nosotros como padres de familia, aparte de estos 6 que acabo de mencionar? A ver si alguien, y si no seguimos. A ver si alguien tiene alguna idea o se les ocurre algún otro reto, ¿no? ¿Alguien? ¿No? Okey, vamos a seguir. Si igual aquí está, alguien escribió. Gracias, Cristina. Cristina nos dice: "Cumplir siempre las promesas", 100%. ¿Cuántas veces le hemos prometido a nuestros hijos: "Te voy a llevar al final de la semana a tal lugar, o a comer a tal lugar, o ya necesitas una sudadera nueva y ya te voy a llevar", y a la mera hora no cumplimos? Este punto me parece súper importante porque eso también habla de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y esta honestidad que tenemos. Si yo le prometí algo a mi hijo, lo tengo que cumplir. Si al final no lo quiero cumplir, entonces tengo que hablar con él y decirle, mira, te iba a llevar a comer, pero por esta razón, o me quedé sin dinero, o este fin de semana va a ser imposible. Lo que no podemos es prometer y luego no cumplir, porque esto genera enojo en nuestros hijos, genera muchos malentendidos y luego nuestros hijos dejan de confiar en nosotros. Entonces, si hay algo que yo sé de antemano que no lo voy a poder cumplir, por favor, no se lo prometan. Solo prometan cosas que se van a cumplir y lo mismo es con consecuencias. Si yo le dije a mi hijo, porque te portaste mal o reprobaste, el fin de semana no sales con tus amigos, aunque me duela en el alma, el fin de semana no puedes salir con los amigos, porque si yo le puse esta consecuencia y llega el fin de semana y le digo, ay, claro que sí, vete con tus amigos, diviértete, yo pierdo autoridad frente a mi hijo, porque lo que aprende mi hijo es, no importa las consecuencias que me ponga mi mamá o mi papá, de todas maneras no se cumplen. Y entonces viene luego el tema que muchos papás me dicen, es que perdí autoridad frente a mi hijo. Claro, porque nunca cumples las consecuencias. Eh, de decirle siempre lo mucho que los amamos, exacto. A los adolescentes también, y aunque nos digan, ya mamá, no seas ridícula, decirles lo mucho que los amamos. Y aunque se rían, obviamente a lo mejor hay muchos que les da pena y no lo vamos a decir en frente de sus amigos porque ya tienen una edad que se avergüenzan, pero sí cuando estamos a solos, sí se vale decirle te amo y te quiero, y aunque nuestro hijo nos diga, ya mamá, salte del cuarto, no importa. Pero estas palabras fortalecen a nivel emocional a nuestro hijo. Acompañarlos en actividades de su interés. Ok, mi hijo quiere, no sé, ir al cine a ver esto. Tal vez a mí no me gusta, pero mi hijo quiere, lo acompaño. Claro que sí, porque voy a disfrutar el tiempo con mi hijo. Demostrar que podemos hacer equipo y no somos enemigos, totalmente. Cuando nos piden que los acompañemos, ir. De verdad, buscar la manera de decirles, ¿sabes qué? Esto es importante para ti, te voy a acompañar. Oye, mamá, es que hoy tengo mi clase de karate, por favor, acompáñame. Sí. Oye, mamá, es que quiero investigar sobre esta carrera en la universidad. Sí, acompañar, dar nuestro tiempo para nuestros hijos, interesarnos en sus intereses, a pesar de que no entendemos. Bueno, entonces le digo a mi hijo, a ver, estás jugando esto, esta actividad, cuéntame, enséñame, quiero aprender. Y como dice Cristina también, escucharlos sin estar usando el celular. Esto es algo que a los adolescentes les molesta y es algo que lo repiten constantemente en el consultorio porque me dicen, a mí mi mamá no me deja o mi papá utilizar el celular, pero cuando llego a comer con ellos están todo el tiempo en el celular. Ahora, yo les digo lo que yo hago. Si yo tengo una llamada importante que estoy esperando, de un colegio, de una plática, de un paciente, yo antes de sentarme a comer con ellos les digo a mis hijos, estoy esperando una llamada y puede ser que suene mi teléfono a la hora de la comida.
Me va a dar pena y me voy a tener que levantar unos minutitos, pero yo se los anticipo, o sea, les digo, trato yo siempre de que en la hora de la comida no contestar, en la hora de la comida no trabajo, y sí cuando alguien me busca y me escribe por WhatsApp, sí le digo, por favor, después de la hora de la comida. Pero si a veces dio la casualidad que esa persona solo me puede marcar en esa hora, yo sí anticipo para no generar enojo y molestia y hacer de ese tiempo que sea tiempo de calidad cuando comemos todos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos comunes que tenemos dentro de la familia? Voy a leer de izquierdo hacia la derecha, como va la flecha. Uno es adaptarse a las necesidades de autonomía del adolescente, entender que es un adolescente, entender que tiene otras necesidades, que ya no es el niñito que era antes, ya no es tan cariñoso como antes que me abrazaba y me daba besos, y tengo que darle su espacio y respetar su espacio, pero también debo de estar cerca de él. Y es importante que como mamá conocer a sus amigos. Tengo muchas mamás de adolescentes que me dicen, es que no sé quiénes son los amigos. Error, como mamás debemos de conocer a los amigos de nuestros hijos. Segundo, manejar los cambios en la relación padre-hijo. Ok, cambia, se transforma. Nuestros hijos maduran, tienen otros intereses y nosotros también debemos de aceptar ese cambio y no esperar que nuestro hijo adolescente se porte como se portaba a los 3 años. Evitar la sobreprotección, el autoritarismo. Hay muchos papás que dicen, ok, no soy amigo, pero a todo le digo, no, 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 le genero miedo. Eso tampoco nos sirve, porque entonces el chavo no confía en nosotros como papás, nos tiene miedo, no nos comunica, no nos pregunta. Entonces tampoco, estamos haciendo una relación distante y fría. Comprender que el rol paterno no es el de un amigo, esto ya lo hemos hablado, somos padres de familia, no somos amigos. No tener miedo a poner límites, aunque se enoje mi hijo, aunque me deje de hablar, no pasa nada. Al final me lo va a agradecer. Acuérdense, el límite es el mejor acto de amor. Si ustedes le quieren demostrar a sus hijos lo mucho que los aman, siempre poniéndoles límites claros, ¿no? Que sean claros, que sean hablados, que sean explicados el porqué de ese límite. Los límites ayudan a que el adolescente sea seguro de sí mismo. Esto, y hay investigaciones que demuestran que un chavo que ha tenido límites generará seguridad, va a ser una persona segura de sí misma. No dejarse llevar por la presión social. Si yo tengo amigos que a sus hijos adolescentes les dejan llegar a las 3 de la mañana, les dejan llegar borrachos, esos ellos. Yo no tengo que hacer lo mismo que hacen los papás de los amigos de mis hijos. Cada familia tiene su propia dinámica y hay que aceptarla. Cada familia tiene otras reglas, cada familia funciona diferente. No es que esté correcto o incorrecto, simplemente que en cada casa debemos de poner nuestras reglas y sentirnos cómodos con esta dinámica. Y no hacer, como hemos dicho, comparaciones entre hijos. Hay muchas familias que hay 2, 3 hijos o a veces hasta adolescentes y no comparar, al contrario, buscarle la fortaleza a cada hijo. Siguiente. ¿Ok? Vámonos ahora sí, prevención de conductas de riesgo. Hemos mencionado que hay muchas conductas de riesgo, como dijimos, relaciones a tempranas edades, abuso de sustancias, sexting, ciberacoso, etcétera. ¿Qué debemos de hacer? Primero es ofrecer una educación sexual y emocional, tanto en la escuela como en casa, informar sobre los efectos del consumo, fomentar habilidades para la vida y manejo de las emociones. Eso debe de haber campañas en los colegios y hablar mucho de estos temas y si como padres de familia vemos que es un tema que ya no lo podemos abordar, que no tenemos los recursos, que no tenemos las herramientas, siempre buscar un profesional. Y eso no nos hace ser malos papás. Eso nos hace ser papás conscientes de decir, yo llego hasta acá, no tengo las herramientas para ayudarle a mi hijo y entonces le voy a buscar un profesional que sí le pueda ayudar. Comunicación, escuchar sin juzgar. A veces nos pasa que juzgamos a nuestros hijos. Ambiente de confianza, límites claros con afecto y respeto. Explicarle los límites. Obviamente al adolescente no le va a gustar, pero si lo entiende, lo va a aceptar. Autoestima, reconocer los logros, evitar críticas o comparaciones. Apoyarse, conocer sus intereses personales.
En la escuela, que las escuelas sean libres de violencia y discriminación, que también lo hemos mencionado, orientación y tutoría para los alumnos que les cuesta trabajo o necesitan ayuda o guía en algún tema, y tener personal capacitado, tener maestros que saben trabajar con adolescentes, porque no es lo mismo ser bueno en biología, química y matemáticas a saber trabajar con adolescentes. Se requiere otras estrategias. ¿Ok? Servicio de salud médico, tener médicos, psicólogos, hablar sobre uso de conceptivos, detectar señales de depresión, ansiedad o abuso física o psicológica dentro de la familia. Y lo último, prevención de medios digitales, enseñar sobre el uso responsable de redes sociales, prevenir el ciberacoso, sexting o contenido inapropiado. ¿Ok? Esto es muy importante. Si mi hijo está encerrado toda la tarde en la casa con toda la tarde en la casa con su celular, sí tengo que saber, ¿no? No es que voy a entrar a sus conversaciones, voy a decir, bueno, con quién está hablando, qué está pasando, etcétera. ¿Ok? Y vámonos a las recomendaciones y a partir de ahí vamos a ver el chat para preguntas o si ustedes son maestros de adolescentes o tienen hijos, me gustaría que nos compartan sus estrategias porque seguramente alguien va a decir, wow, no se me había ocurrido y es una buena estrategia. Como yo siempre digo, estas pláticas es para que todos aprendamos de todos. Entonces, recomendaciones es entender los desafíos de los adolescentes. Debemos de entender lo que es la adolescencia, conocerlos, escucharlos. Como les dije, no es lo mismo el adolescente hace 30 años que el día de hoy. No es lo mismo lo que nosotros vivimos a lo que viven hoy en día nuestros hijos y nuestros alumnos. Hablar sobre su realidad de su entorno, ¿no? ¿Qué se espera de él? ¿Cuál es su realidad? Tal vez mi hijo me dice, mamá, es que yo también me quiero ir a Europa como mi amigo. Bueno, tal vez no tenemos esa economía y tenemos que decirle la realidad, decirle, esta es nuestra situación y no se puede. Establecer reglas de convivencia tanto en el salón de clase como en la casa. Esa es la parte que yo digo, es decirles qué esperamos de ellos, que sí se puede, que no se puede, tanto dentro del salón de clases como en casa. Hablar abiertamente sobre estos temas, sexo, alcohol, drogas, etcétera, ya no puede existir estos temas tabú en las familias mexicanas. Ayudar al adolescente a ser más cauteloso, que piense en pros y contras, que piense en las consecuencias de su toma de decisión y que siempre cuando tome decisiones que no se vea él afectado o afectar a otros o lastimar a otros a nivel físico o emocional. Siguiente. Dedicarles tiempo de calidad, esto es muy importante, estar. Y si ahorita el adolescente no quiere estar conmigo, quiere estar en su cuarto escuchando música, es válido. Pero nosotros también buscar y propiciar tiempo para estar con ellos. Si no, el adolescente no nos va a buscar. Darles importancia a lo que platican o lo que les preocupa, no burlarnos de ellos, no decirles esto es una tontería, no decirles déjame en paz, de verdad interesarnos genuinamente por lo que nos están platicando. Darles muestras de cariño y afecto, un abrazo, una bonita palabra, conocer a sus amigos y saber dónde están y con quién pasan la mayor parte de su tiempo. No existe que una mamá o un papá me digan, Adi, no sé quiénes son sus amigos. A mí me daría miedo pensar que mi hija sale con amigos y no sé quiénes son las amigas. Y fomentar el diálogo. Mi hijo se enojará, gritará, todo, pero siempre buscar el diálogo, siempre buscar el platicar, el hacerlo entender, el llegar a acuerdos, el juntos hacer estas negociaciones para que estemos tranquilos. Y yo sé que a veces el diálogo con adolescentes es difícil, a veces tenemos que repetir lo mismo una y otra, y una y otra, y nos cansamos. A veces les decimos las reglas del juego y parece que a nuestro hijo se le olvidó y que no le importa, pero al final somos papás y ese es el hijo que nos tocó y tenemos que trabajar con él y debemos de guiarnos. No podemos rendirnos ni tirar la toalla y decir, este adolescente es difícil en casa, no le voy a prestar atención, o como maestros, no puede ser como este adolescente es difícil, me da igual si pasa o reprueba. Es nuestra responsabilidad que todos terminen el semestre exitosamente. Y si veo que un alumno se le dificulta, ayudarle con asesorías, buscar que tenga clases, trabajar con él extra para que este alumno también termine satisfactoriamente el semestre. Como les dije, nadie se puede quedar atrás. Una vez que todos se suben al barco, que todos empiezan la materia el día 1 del semestre, todos deben de terminarlo y eso es algo que nosotros como adultos debemos de preocuparnos y ocuparnos de nuestros adolescentes. Y si veo que mi clase no los motiva y los aburre,
Perfecto, buscaré otras estrategias, otras herramientas, pláticas, videos, películas para hacerlo más entretenido. Nos dice aquí Silvia, buscar ayuda profesional si no dan resultados en las estrategias que aplicamos como padres 100%. Y eso no nos hace ser malos papás. Hay muchos papás que se sienten mal de pedir ayuda. Dicen, es que soy un mal papá, es que no tengo estas estrategias. ¿Qué está pasando conmigo? No importa. No podemos ser buenos en todo y a veces hay hijos que nos cuestan más trabajo que otros. Podemos tener un hijo que todas nuestras estrategias funcionaron muy bien y podemos tener un hijo que nos reta y un hijo difícil y un hijo que todas estas estrategias que tenemos no nos funcionan y se vale pedir ayuda profesional. Se vale decir, se vale decir, eh, se vale decir, esto no está funcionando y vamos a trabajar con él. Creo que eso lo leímos, ¿ok? Y aquí hay ciertas, tenemos ciertas referencias, ¿ok? Por si ustedes quieren buscar las referencias, pueden también buscar, hay muchos libros de interés. Perfecto, entonces vamos a abrir, ahora sí, si quieren tómenle foto a las referencias y vamos a abrir el chat. Muy bien, maestros, maestras, pues como bien dice la maestra Adi, estamos ahorita continuando con el chat, por si hay algunas preguntas, algunos comentarios, pues adelante los pueden hacer sin problema. Entonces, estamos dando ese tiempo. Si ustedes lo aprovechan, que me parece que va a ser excelente aprovechar la intervención de la maestra Adi en estos temas tan trascendentes, sobre todo en el ámbito del bachillerato, ¿no? Seguramente están de acuerdo conmigo en el que uno batalla mucho con los estudiantes en esta etapa tan complicada. Y bueno, esperamos a que si quieren utilizar el chat, maestros, pues adelante, con toda confianza, los esperamos. A ver, aquí nos dicen, ¿cómo hacer? A ver, dice María, ¿cómo hacer con un adolescente que normaliza conductas de abuso físico con otros, que tiene conductas de aislamiento, que busca constantemente rentar? Porque ahora así es. Bueno, aquí sí, si está normalizando abuso físico y se está aislando, sí nos habla de una cuestión emocional y en ese caso yo sí le buscaría una ayuda profesional. ¿Ok? Sí es importante trabajar con él. Cristina nos dice, gracias por tan valiosa información. Siempre es importante reforzar, aprender y desaprender. Exacto, porque también esto, aunque estamos hablando de las adolescentes, es trabajar a nivel emocional, es entender el adolescente desde sus emociones. Y quiero aquí, justo con este comentario que nos hacen, hay algo que me gusta explicarles, que hagan de cuenta, cuando nosotros agarramos una semillita y lo pongo en una planta y le echo agua, y la planta crece, ¿no? Lo pongo al sol o a la sombra. Así son las emociones. Tenemos que entender las emociones de nuestros alumnos, de nuestros hijos. La emoción es la esencia. Un niño, un adolescente, un adulto que está estable emocionalmente va a funcionar bien a nivel profesional, con la pareja, con los hijos, a nivel familiar. Pero si nuestra esencia, si este tema de las emociones, si este tema, si no está estable, si no tiene equilibrio en sus emociones, lo que va a hacer es que tendrá dificultades en todas las áreas. Entonces, siempre digo, las emociones es algo que desde el día uno que nacemos hasta el último día que vivimos nos acompaña. Y también es importante entender que ahorita Jorge les va a hacer una invitación para una plática de la próxima semana, quien quiera, porque ahí sí vamos a ahondar más en las emociones. Eso es adolescente, pero vamos a ahondar más en las emociones. Y las emociones no son buenas y malas, existen. Claro está que cuando mi adolescente grita, se enoja, se molesta, ¿no? Claro que uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene tan mala actitud? Pero es importante, las emociones las tenemos los seres humanos, no son buenas ni malas, existen. Y, y nos enseñan siempre que tenemos que estar felices y contentos y cuando estamos enojados está mal. Y no, estamos enojados es por una razón, pero debemos de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros alumnos a sacarlo de una manera sana. Si mi hijo va o mi alumno y va y pega y se pelea, está mal. Entonces las emociones, como dije, no son buenas o malas, simplemente existen y hay que enseñarle a verbalizarlo de manera correcta.
Por eso yo siempre les digo, lo más fascinante es trabajar sobre las emociones, es explicarles sobre las emociones, porque nosotros como adultos también tenemos, y a veces estamos enojados, y a veces dimos clase y tuvimos un día pesado y viene el alumno que se quiere hacer el chistosito, o viene el alumno que nos boicoteó esa actividad que tanto trabajamos, esa excelente actividad, etcétera. Entonces, no pasa nada. También se vale decir, yo como adulto, yo como mamá estoy frustrada o me quiero tomar esos 10 minutos porque estoy enojada, porque las cosas no salieron como yo quería, o yo como maestra preparé con tanto cariño esta actividad. Por eso les digo, las emociones, hay que enseñar las emociones, trabajar las emociones, no tenerle miedo a las emociones. Cristina nos dice, yo doy clases de ciencias, sin embargo, 2 veces por mes realizo actividades relacionadas a las emociones. La manera de cómo relacionarme con sus compañeros y su entorno, claro, porque a veces se empujan, se pegan, se burlan y creen que esa es la manera correcta de llevarse, burlándose, haciendo bullying, y está mal. Hay que enseñarles otras maneras de llevarse. Hay maneras correctas de llevarse sin lastimar, porque cuando yo lastimo y me burlo de un alumno, lo estoy dañando a nivel emocional. Y yo no sé qué sucede con él en la casa. Yo no sé qué batallas está luchando. Y yo no sé cómo esto a corto, mediano y largo plazo le va a afectar a nivel emocional, le va a afectar en su autoestima, le va a afectar en su toma de decisión. Y nuestro objetivo es enseñarle a nuestros adolescentes a tratar con respeto y ver estos focos rojos y que no se lastimen, que aprendan a verbalizar lo que sienten sin pegar, sin gritar, sin lastimar. Perfecto, ahora sí, preguntas. Bueno, en lo que los maestros están haciendo ya sus preguntas, maestros, les recordamos que en cuanto termine la sesión, y ya el día de mañana ustedes podrán recibir una constancia de participación. Y no se olviden que al cerrar la sesión, les pedimos que ustedes contesten esta encuesta de satisfacción. Inmediatamente al cerrar la sala va a aparecer esa encuesta de satisfacción. Es muy fácil contestarla y pues será muy importante tener sus opiniones. Asimismo, maestro, pues ya se dieron cuenta ustedes lo apasionada que es la maestra Adi respecto a estos temas de adolescencia, de emociones. Y miren, un detalle muy importante, miren, hoy se habló precisamente del tema de adolescencia y sin embargo hoy tendría la maestra que platicarnos sobre emociones. Les pedimos que el próximo 10 de junio nos acompañen, no se lo pierdan, maestros, maestras, porque en esa sesión se hablará precisamente de enseñar desde las emociones y sobre todo relacionado con este tema que estamos viendo de adolescencia. No se lo pierdan, maestros, de verdad que es fascinante escuchar a la maestra Adi y por favor inviten a sus compañeros maestros y maestras a que estén presentes. Créanme que va a ser de gran utilidad el escuchar qué relación tiene este tema de las emociones en la enseñanza y sobre todo en esta etapa tan complicada, tan difícil como es esta etapa de la adolescencia. Y sabremos seguramente al escuchar a la maestra Adi que hay que ir más allá de solamente dar una clase, una sesión durante unos cuantos minutos. Hay que ir sobre todo al tema de lo que sienten y lo que piensan y lo que les emociona a los estudiantes. No se lo pierdan, maestro, el próximo 10 de junio se hablará de enseñar desde las emociones y seguramente la maestra tendrá a bien, pues, vincularlo con el tema que vimos el día de hoy de adolescencia. No se lo pierdan, De maestros. hecho, Jorge, si me lo permites, Sí, adelante, justo por favor. están los 2 temas están vinculados, aunque hablamos de adolescencia, también hoy hablamos mucho de emociones, pero la plática de la próxima semana, que están cordialmente invitados, inviten a todos los que ustedes quieran, vamos a hablar ya más específicamente de las emociones, más también a nivel bachillerato, pero justo van de la mano. Entonces, quien pudo estar hoy en día, les agradezco mucho y la próxima semana es la continuidad, pero como tal lo dice, enseñar desde las emociones. Yo les recomiendo muchísimo entrar también a la plática de la próxima semana. Por mi Muy parte, bien. muchas gracias. Gracias, maestra Adi, de verdad, muchas gracias. Es un honor tenerte con nosotros y escucharte. Maestro, si no se os olvide pues, visitarnos en Facebook, en Macmillan Bachillerato y también en YouTube, en Macmillan Bachillerato. Conozcan nuestros proyectos educativos y además, pues, esta plática que acaban de escuchar va a estar muy pronto ya ahí
también en estas páginas, maestros en esas redes sociales. Muchas gracias, tengan excelente tarde y no se les olvida que el próximo 10 de junio los esperamos a la continuación de esta sesión. Muchas gracias y excelente tarde.